Para esta segunda parte del programa, lo que necesitamos hacer, como les había comentado anteriormente, es venir y crear un método que nos sirva para poder darle lectura a la información que tenemos dentro del archivo, ya que actualmente sí nos permite guardar, pero no podemos venir y leer la información que está dentro del archivo de texto. Entonces vamos a venir, vamos a ir a la parte final. Aquí está mi apertura de llave de este método y acá. Y vamos a venir y vamos a colocar un método. Entonces aquí vamos a colocar método para cargar los datos del archivo usuarios. Entonces voy a colocar public void, cargar usuarios. Entonces con eso voy a venir y voy a leer el archivo como tal. Bueno, primero un objeto tipo file, le colocamos archivo igual null. ¿Qué es lo que hace esta parte de código? Lo que va a hacer es que nos va a cargar el archivo. O en este caso, por medio de la variable archivo, yo voy a venir y voy a buscar mi documento de texto. El file reader. Este lo mandamos a null también. Y este nos va a servir prácticamente para leer el contenido del archivo. Y debemos declarar otra variable más, un buffer reader. Ahí está. Y ese buffer reader, vamos a colocarle una variable. Igualamos a null también. Y este va a cargar la información del archivo en memoria. Entonces prácticamente mi primer variable me permite ubicar al archivo que estoy buscando. La segunda nos permite leer línea por línea la información que tenemos guardada ahí. Y la tercera variable, el buffer reader, va a venir y va a guardar esa información en memoria. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Archivo es igual a new file. Y entonces ahí, esta es la continuación del objeto que estábamos creando en la parte de arriba. Entonces acá le voy a especificar la dirección. Datos, que me busque el archivo en la carpeta datos, que se llama usuarios.txt. Y con eso, prácticamente, estamos ubicando el archivo usuarios. Muy bien, ahora vamos a usar la otra variable, el fr igual new file reader. Entonces ahí, ¿qué es lo que necesito leer? El archivo. ¿Y qué tiene la variable archivo? La dirección. Entonces aquí vamos a comentar esto. Lee línea por línea la información del archivo. O en este caso del documento de texto sería, ¿verdad? Muy bien. Acá nos marca un error porque nos está pidiendo que encerremos esto dentro de un bloque de try catch. Aplicamos try catch, entonces ahí prácticamente tendríamos ya todo englobado dentro de nuestro try catch. Muy bien, vamos a finalizar ahí, vamos a seguir trabajando. Lo que viene ahora en este caso es venir y empezar a generar una serie de variables que nos van a servir para obtener la información que está dentro del archivo de texto. Si ustedes recuerdan, colocamos un separador que era una barrita prácticamente. Eso, voy a quitar esto de acá, no me interesa que esté aquí adentro. Voy a colocarlo aquí.
Listo. Muy bien. Entonces verá. ¿Qué hacemos ahorita? Voy a venir yo y voy a declarar las variables necesarias para obtener la información del archivo de texto. Entonces aquí vamos a colocar una variable tipo string que la vamos a llamar auxiliar. Vamos a declarar otra variable de tipo string también que se va a llamar línea. Otra variable o conjunto de variables en este caso. Vamos a colocar ID usuario. Estas variables son para ir asignándole a esas variables los datos que tiene el archivo. El ID del usuario, nombres, apellidos, clave, por ejemplo. Declaro una de tipo entero que va a ser el valor del perfil. Y otra entera que nos va a devolver la posición. Bueno, estas son mis variables. La idea como tal es venir y lo que yo tengo almacenado prácticamente en el buffer, irlo leyendo fila por fila o línea por línea, pero lo tenemos que separar y lo vamos a separar en pequeñas subcadenas para poder asignarle a la variable ID usuario el valor correspondiente, a la variable nombre su valor correspondiente, a la palabra o la variable apellido su valor y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente es venir y separar la información que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, aquí está el archivo de texto. Entonces, lo que tengo que venir a hacer es colocar a la variable o asignarle a la variable ID usuario el dato de José, a donde dice nombre, el nombre, donde está el apellido se va a la variable apellido, donde está la clave a la variable clave y donde está el perfil, el dato de perfil. Y el que nos permite saber qué elemento corresponde a cada uno va a ser el separador, que es la barrita en pocas palabras. Entonces lo que yo tengo que hacer es venir y, por ejemplo, hacer un recorrido del string y empezar a evaluar. Que me evalúe prácticamente el valor de las posiciones de 0 hasta donde está la barrita y generar una subcadena en función de eso. Y así sucesivamente lo voy a ir dividiendo en subcadenas de tal manera que yo vaya obteniendo la información y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a leer línea por línea lo que tenga en este caso la variable de BR, que es la del buffer, ¿verdad? Entonces, prácticamente vamos a colocar aquí un while. Y voy a colocar aquí la variable línea. Va a ser igual a lo que tiene br.readline. Entonces, ahí leo la primera línea y se lo asigna a la variable línea. ¿Cuándo debe terminar? Cuando este sea nulo, ¿verdad? Es decir, mientras sea diferente de nulo, que siga haciendo la búsqueda. Aquí, por ejemplo, me dice que yo necesito agregar un catch clause aquí, vamos a agregarlo. Y listo. Bueno, entonces acá vamos a ir por partes. Primero vamos a extraer el dato del ID usuario. Bueno, entonces voy a usar la variable posición. Posición va a ser igual a lo que tiene línea, punto, index of. Entonces eso me va a ayudar a buscar un elemento. ¿Y qué elemento voy a buscar? Bueno, simple, vamos a buscar la barra. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a venir y voy a ubicar la barra y entonces voy a obtener la posición. Auxiliar, ¿qué es lo que va a hacer auxiliar? Bueno, se va a la variable línea, punto, substring. Voy a crear mi substring.
¿De qué posición a qué posición? Bueno, de la posición 0 hasta la variable posición. Entonces ahí me obtiene el dato del ID usuario. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, el ID usuario, al ID usuario, a la variable que tengo declarada ahí, le voy a asignar lo que tiene el auxiliar. Línea es igual a línea, fíjense bien, punto, en este caso, substring. Entonces voy a generar una cadena nueva y le voy a decir que esté en la posición +1. Eso hace que, de cierta forma, se salte el espacio de la barra y empiece de 0 de nuevo a partir de la nueva subcadena. Entonces, ¿qué vamos a extraer ahora? Ahora vamos a extraer los nombres, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, prácticamente volvemos a repetir el procedimiento, ¿verdad? Posición va a ser igual a línea, punto, index of, y vuelvo a decirle lo mismo. ¿Qué es lo que debe buscar? Bueno, simplemente debe buscar la barra auxiliar, va a ser igual a línea, punto, substring, de la posición 0 hasta posición, de la variable posición. Y la variable nombres va a ser igual a lo que tiene auxiliar en ese momento. Vuelvo a incrementar la posición. En línea va a ser igual a línea punto substring posición +1. Entonces aquí me corro un espacio, vuelvo a saltar. En este caso me vuelvo a saltar prácticamente la situación de la barra. Entonces ahí prácticamente ya tenemos dos cosas. Ahora necesitamos extraer los apellidos. Lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá. Que me vuelva a buscar la barra, que me vuelva a generar el substring a partir del 0 y la posición. Y entonces aquí en lugar de nombres debería ir la variable apellidos. Y eso es igual a auxiliar. Y vuelvo a correrme un espacio. Línea es igual a línea.substring posición +1. Muy bien. Ahora me toca extraer la clave. Y para la clave volvemos a hacer lo mismo. Pegamos el código prácticamente. Aquí en lugar de nombres debemos colocar clave. Esto va a ser igual a auxiliar. Y vuelvo a correrme una posición. Y para el final, para extraer, en este caso, el perfil, ahí sí realmente ya no necesito hacer todo el proceso que ya habíamos hecho porque ya solo queda una parte, es decir, ya nos quedó prácticamente una subcadena. Entonces voy a decir que perfil va a ser igual a new integer línea. Entonces, lo último que queda prácticamente me lo va a asignar a la variable perfil. Aquí me está marcando esto, que es un método anterior, pero lo vamos a dejar momentáneamente. Entonces acá con esto, automáticamente ya nos es funcional, ya nos separa la información. Bueno, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Ya separamos la información, ya tengo aquí mi procedimiento para poder separarla en subcadenas, cada uno de los datos. Ahora debemos llenar, en este caso, el arreglo, mis datos, o mis usuarios, perdón, con la información obtenida. Entonces, pero primero me debo conectar a la clase usuario. Usuario va a ser igual a mi usuario, es igual a new usuario. ¿Qué estoy haciendo ahí? En pocas palabras, cada línea que yo vaya separando se la debo enviar a mi constructor en la clase usuario. Entonces, ID usuario
Le tengo que mandar nombres, apellidos, clave y perfil. Eso es lo que le debemos mandar. Entonces prácticamente el constructor, eso es lo que me pide como parámetros en la clase usuario. Ahí ya le estoy mandando la información a la clase usuario. Bueno, ¿y quién se conecta con la clase usuario? Pues se conecta a la clase de datos y eso es utilizando el arreglo como tal. Y me va a servir para poder llenar el arreglo con la información que tiene la clase usuario. Mi usuario. Y aumento el contador de usuarios. Y ahí está. Entonces prácticamente con eso estaríamos dándole lectura a nuestro archivo. ¿Qué debemos hacer? Vamos a venir acá, voy a agregar un finally. Esto me va a servir para cerrar mi documento. Entonces vamos a colocar fr.close. Me va a decir que le agregué un bloque try catch. Y listo. Aquí internamente una condición, si fr es diferente de nulo. Bueno, entonces si es diferente de nulo, que lo cierren. Y ahí me está controlando los errores específicamente. Muy bien. Entonces ahí, si se dan cuenta ustedes, prácticamente ya me funciona. ¿Qué debo hacer ahora? Pues muy fácil, como ya tengo programado mi método para cargar los usuarios, pues me voy a ir al constructor que tengo en la misma clase datos. Y ahora ya no necesito estos. ¿Pero por qué no necesito estos? Porque como ya tengo un archivo creado con la información, entonces cuando yo coloque aquí el método cargar usuarios, pues simplemente lo que va a hacer es que va a ir, va a buscar el archivo y va a obtener la información. La información automáticamente se la va a asignar al arreglo y va a funcionar normalmente. Entonces aquí damos una instancia al método cargar usuarios. Muy bien, vamos a probar esto para ver si nos está funcionando correctamente. Entonces hago clic acá, ejecuto el programa. Aquí me está marcando un error. Vamos a ver qué error me está marcando. Me está marcando un nulo. Vamos a ver si es porque está abierto. Podría ser porque está abierto el archivo. No. Muy bien. Vamos a revisar qué es lo que nos está marcando como error. Aquí está lo de cargar usuarios. Aquí tenemos nuestra variable FileReader. Después está vamos a ver, aquí nos está la data es usuarios.txt. Solo vamos a revisar si usuarios le colocamos o usuario. Usuarios.txt, sí, así le llamamos a nuestro archivo. Muy bien, aquí lee el archivo. Vamos a ver qué otra cosa. Está muy bien acá. Aquí nos faltó. Bueno, qué bueno que se da esto.
aquí me faltó colocar esta instrucción. Tengo mis variables, pues ustedes se dan cuenta, prácticamente no estoy llenando el buffer. Entonces ahí está mi error. Buffer es igual a new, por ejemplo, buffer reader. ¿Y qué es lo que va a leer el buffer reader? Pues fr. Muy bien, ahí estoy cargando el buffer. Por eso no me estaba marcando ahí que no encontraba nada. O prácticamente no podía cargar los usuarios al archivo. Vamos a ver si ese es el error. Ejecutamos. Y listo. Sí, ese era el error. No estaba cargando nada al buffer. Y por eso nos está marcando error. Le doy a ingresar. Y aquí nos debería leer la información del archivo. Y aquí está. Si se dan cuenta, ahora sí nos lee el usuario Carlos y hace la lectura del archivo como tal. Vamos a hacer una modificación. Vamos a hacer una búsqueda aquí, por ejemplo. Mario. Le doy OK. Hago la modificación. Le vamos a colocar ahí Mario Alejandro. Le doy guardar. Usuario modificado correctamente. OK. Aquí también podríamos modificar esto de tal manera que a la hora de presionar guardar, pues guarde automáticamente en el archivo. Entonces simplemente llamamos al método misdatos.grabar usuarios y funciona. Porque ahorita va a guardar ese cambio hecho cuando yo salga del sistema. Si me voy en este caso a donde está el archivo, si ustedes pueden observar, vamos a ampliar un poquito, aquí está. Mario Alejandro, está la modificación. Si vuelvo a ejecutar mi programa, entonces vamos a escribir aquí, OC 1, 2, 3, la clave, ingreso, y me voy otra vez a la parte de usuarios. Vamos a eliminar uno, por ejemplo, vamos a eliminar a Karina, damos OK, ahí está Karina, lo eliminamos. ¿Está seguro de eliminar el registro? Borrar el registro, le doy que sí, usuario borrado correctamente, desaparece de acá. Y salimos, muy bien. Bueno, este lo tenemos que actualizar, de hecho. Vamos a actualizarlo. Abrimos y si ustedes observan, el usuario Karina no se encuentra dentro de la información. Cuando estamos ejecutando el programa, todo está cargado en memoria. Entonces ya cuando vamos a guardar, ahí es donde la información se va a ir al archivo. Entonces prácticamente es como que si yo creara el archivo de nuevo con la información que estoy guardando en ese momento en mi arreglo. Por eso es que no me marca ningún problema y me borra, me agrega usuarios sin ningún inconveniente. Muy bien, aquí estamos ya con la segunda parte de la parte específicamente donde leemos y escribimos en un archivo de texto. La primera parte era cómo crear cómo venir y guardar prácticamente dentro de un archivo de texto la información. Y esta segunda parte era para poder leer la información que estaba en ese archivo ya creado. Era por medio de cargar usuarios y también, si se dan cuenta, ya modificamos esta parte. Ahora ya no estoy usando el constructor con datos pregrabados, sino que ya estoy usando el método de cargar usuarios que va directamente y lee el archivo. Muy bien. Voy a estar grabando otras partes de este proyecto para que ustedes puedan seguirlo visualizando y trabajando con él. Gracias por su atención. Feliz día.